te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, escuche, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser crucificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Escuche, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Vemos acá lo que acabamos de leer, es una carta, hermanos, de parte de Pablo a su hijo en la fe, a un hijo verdadero en la fe, no cualquier cristiano, un hijo verdadero en la fe. Timoteo era esa persona, una persona que siguió el ejemplo de alguien digno de seguir, quien era Pablo, quien fue seguidor de Cristo, y por lo tanto Timoteo encontró en Pablo un maestro, encontró en Pablo un mentor, encontró en Pablo una persona que quería discipularlo porque el tiempo de su partida estaba cercano. Leíamos en la palabra de Dios que Pablo le dice, el tiempo de mi partida está cercano y te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que exhortes, que des ánimo con toda paciencia. Entonces, lo que vemos acá es un servidor de Dios que sabe que necesita dejarle un legado a otra persona. Pablo entendía perfectamente la importancia del discipulado y encontró en Timoteo a un discípulo que amaba la palabra de Dios, a un discípulo que lo admiraban en diferentes ciudades, que decían, daban buen testimonio de él. Yo quiero, ¿cuál es tu nombre? Sí, Alejandro. Alejandro es un muchacho que yo lo he visto adorar a Dios, y sentite bien porque te voy a poner de ejemplo para algo bueno, no para algo malo. Yo he visto a este muchacho venir acá. ¿Cuántos años tenés? ¿14? ¿15? 15. Un muchacho que no viene acá a perder el tiempo. Timoteo era como Alejandro. Timoteo era una persona que valoraba la enseñanza de Pablo. Un joven, bueno, según los estudios no estaba tan joven, pero sí más joven que muchos de aquellos fariseos que se creían que sabían mucho de la ley. Pero Timoteo, al igual que Alejandro, sabía lo que era el evangelio. Y Pablo encuentra en él un muchacho que podía servirle a Dios, que podía hacer la obra que él había iniciado. La predicación a todos los gentiles, fue por Pablo que nosotros pudimos escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, yo creo, hermanos, basado en las escrituras, de que la iglesia de Jesucristo tiene que dejar un legado. Cada cristiano tiene que dejar un legado. Si bien es cierto que esta carta es para un pastor en Éfeso, en una iglesia que Pablo había fundado, pero cada cristiano puede ser un Pablo y puede identificarse con un Timoteo. Cada cristiano de la iglesia Senda de Vida tiene que saber que tiene que dejar un legado, modelar un cristianismo como debe de ser a las nuevas generaciones. Cada uno de nosotros, bueno, tengo acá algunas áreas, vamos a ir versículo por versículo, pero yo creo, hermanos, de que Dios busca en la iglesia de que nosotros dejemos un legado en la alabanza. Amén. En la alabanza. Yo creo de que si hay adolescentes detrás de Alejandro, van a saber cómo se adora, porque yo lo he visto a él levantando sus manos, nada de distraído, adorando a Dios porque Dios se lo merece. Y ese es el legado que la iglesia debe de dejarle a las nuevas generaciones. En la alabanza. ¿Dónde está Marlon? ¿Marlon? Está por acá. Amén.
amarlo, bueno, hoy está afuera, pero está prestando atención. Los músicos, y lo voy a decir en el día del pastor, los músicos tienen que amar la palabra. Tienen que ser, antes que músicos, ministros del Señor. ¿Por qué? Ese es el legado que deben de dejar a las nuevas generaciones, a los nuevos músicos. Entonces, así como Pablo le interesaba de que Timoteo entendiera el evangelio de Jesucristo, también nosotros, los músicos, las personas del servicio, yo realmente admiro a las hermanas, nos reciben con esa sonrisa, ¿verdad? Bienvenido, pase adelante, un legado, una herencia, un modelo a seguir. Igualmente, en cada área de la iglesia, en cada área en la que podemos servir a la iglesia, tenemos que hacerlo con toda diligencia, con todo amor, con toda pasión. Ese es el legado que podemos seguir nosotros. Yo puedo seguir el legado de mi pastor, porque él predica la palabra con amor, con pasión, y ustedes son testigos de eso. No lo digo solo para que el hermano se sienta bien, ustedes son testigos de eso. Y Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, versículo 1, te encarezco delante de Dios. Usted puede ir siguiendo la lectura si lo desea. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Número 1, Pablo utiliza una palabra, encarezco. Podemos ver en Pablo un deseo ferviente, no que solamente Timoteo sepa que es importante predicar la palabra. No, te lo encarezco en el nombre de Jesucristo, que debes de predicar la palabra. No fábulas, como vamos a leer más adelante, no cuentos, no entretenimiento, no, la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, le escribe y le dice, antes de morir, pudo decirle, mira Timoteo, ayúdame porque ya no sé qué hacer, pero le dice, no, necesito que entiendas algo, antes de compadecerte de mí porque estoy a punto de morir, necesito que entiendas la importancia de predicar la palabra de Dios. Y le dice, no delante de los testigos que están acá, no delante de los hermanos de la iglesia, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo quería que Timoteo entendiera que el evangelio no es un juego. Él quería que entendiera que predicar la palabra no es entretenimiento, no es quedar bien con alguien por afinidad, por conveniencia. A veces no se queda bien con las personas. A veces la palabra puede doler y qué bueno que duela. Qué bueno que cuando vengamos a la iglesia, nosotros vengamos y le digamos a Dios, Dios, por favor, mándame herido, que tu palabra penetre dentro de mí y me ayude a ser mejor. Porque es la palabra de Dios la que nos da vida. Y sin importar si duele, si es suave, si es con amor, si es rígida, Dios al hijo que ama lo disciplina. Si Dios no nos disciplinara, si Dios no nos exhortara, no nos amara, fuéramos bastardos, pero no somos eso. Somos la iglesia, Dios nos adoptó, somos sus hijos. Y es importante, Timoteo, que tú entiendas tu labor en la iglesia. Hoy en día necesitamos personas, ministros, que entiendan que el servicio a Dios no es servirnos, sino servir. No es ganarnos una vida, sino perderla por la causa de Dios. Y a muchos ministros en el mundo se les ha olvidado esto. El amor al dinero los ha llevado a tantos males. Y las personas necesitan palabra de Dios, necesitan sustento, porque necesitan alimentarse. Y hay muchos lugares, por eso les decía, valoremos lo que tenemos. Porque hay muchos ministros que se hacen llamar predicadores de la palabra de Dios, que lo único que les interesa son cosas materiales. Y que Dios tenga misericordia de ellos y tenemos que orar por ellos. Pero Pablo le interesa que Timoteo entienda lo que es el ministerio de Jesucristo. Y le dice, te lo encarezco. No te lo pido por favor, no, te lo encarezco. Que sepas lo que es el llamamiento de Jesucristo. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Reprende, Timoteo. También no tengas miedo a reprender el pecado. No tengas miedo a llamarle la atención a alguien porque lo haces por amor. El amor es el fundamento de todo ministerio. El amor lo fue para Jesús. El amor lo es para nosotros porque el amor nos va a ayudar.
nos va a llevar, aunque quizá alguien se pueda sentir mal, con mucha paciencia y con mucho amor, con misericordia, con la guía del Espíritu Santo, pero nos va a llevar a redarguir, a reprender, a exhortar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de criticar, antes de hacer leña del árbol caído, no, ir con misericordia, con paciencia, a restaurar y posteriormente a exhortar, a instruir con amor y paciencia. Entonces Pablo le dice eso, insta a tiempo y fuera de tiempo antes a los jóvenes para que no cometan errores, pero si los cometen, ve con paciencia, exhórtalos, enséñales a vivir una vida cristiana. Quizás la palabra de Dios a veces nos incomoda, hermanos. A mí me ha incomodado muchas veces. A mí me ha exhortado muchas veces. A veces es como que uno le hace, ¿quién le dijo? Gracias Dios, digamos. Gracias Dios porque tienes misericordia de nosotros. Versículo 3 y 4. Escuche por qué la importancia de esta carta, de estos versículos, de este capítulo. Timoteo pudo haber preguntado, ¿por qué tanto énfasis en esto, Pablo? Pues por esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, escuche, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, Pablo le dice que predique la sana doctrina. Doctrina es enseñanza. Eso significa la palabra doctrina. Cuando alguien se va a bautizar, ya pasaste la doctrina, tenés que pasar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que a nosotros nos enseña a caminar esta vida cristiana. Entonces Pablo le dice, predica la sana doctrina porque vendrán momentos cuando no la querrán sufrir. No van a querer aceptar la palabra de Dios porque incomoda, porque no se acomoda. ¿Quién dice que tenemos que acomodarnos a este mundo? Justamente hace algunos días estaba viendo un video de un pastor que lo multaron en un país de Europa porque estuvo tocando temas que ahora son sensibles para el oído. No es la generación de cristal, no, el enemigo está haciendo que todo lo que la iglesia predique puede incomodar. Todo el tiempo incomodó. Solo que ahora las leyes, el enemigo se está metiendo en la política y están creando leyes que quieren callar a la iglesia. Y Pablo le dice, en ese tiempo ya había esto. Y le dice, tranquilo, tú predica la sana doctrina. Si te meten preso, pues yo te estoy escribiendo desde una prisión. Y si se levantan en contra de la iglesia, ¿qué importa? Pablo es un ejemplo de determinación, de amor por las personas. Es que no predicamos porque queramos caer mal. No se llama la atención porque no nos caiga bien la persona. Se llama la atención, se predica, se exhorta por amor. Por eso se predica la palabra de Dios. Y él le dice eso, vendrán momentos, un tiempo cuando no van a querer sufrir la sana doctrina. Ahora, ¿qué es no querer sufrir la sana doctrina? Yo pensando en esto, traigo dos ejemplos. Y el primero, hay muchas doctrinas que son demasiado obvias, que son cosas que están fuera de la palabra de Dios, y uno con la ayuda del Espíritu Santo tiene que tener la capacidad de discernir eso. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir lo que es de parte de Dios y lo que no es. Pero hay otras más sutiles que hoy en día el enemigo ha metido verdades a medias. Y una verdad a media es una falsa doctrina. Una verdad a media es una mentira, dicen por ahí. Entonces, la primera es hablar de la gracia. Hermano, pero eso es doctrina, sí, pero no mencionar que no tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y hoy en día, yo soy una persona que ama la gracia de Dios. Que trato de predicar la gracia de Dios porque a eso vino Jesús, a establecerla. Pero yo caería en una falsa doctrina al decir, tranquilos, no, la gracia de Dios está para con nosotros. No digo que no, pero yo tengo que decir de que no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque esas son falsas doctrinas. Son doctrinas a medias que son falsas doctrinas. Y el enemigo muchas veces ha mandado corrientes para que la iglesia piense que solamente tenemos que valernos de la gracia y olvidar que el pecado es aborrecido de parte de Dios. Entonces, esa es una falsa doctrina, una doctrina a medias que da un libertinaje, porque las personas tienen comezón de oír ¿qué? Lo que quieren oír, lo que queremos oír. Hermano, ¿y es pecado esto? Voy a ir a ver quién me dice que no es pecado para poder hacerlo. Falsa doctrina.
no quieren sufrir la sana doctrina. Entonces, otro es hablar, y hermano, présteme atención porque esto es muy delicado. No digo que no sea una doctrina del Señor la gracia. No digo que la fe no sea por, la salvación no sea por la fe. La Biblia lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero caeríamos en un error al decir de que nuestra salvación es por fe y que no, las obras no importan. Es por fe, tranquilo hermano, no se preocupe, no haga obras buenas. Santiago dice, muéstrame tus obras. La fe, hablaba creo que lo comenté un día con un compañero de trabajo hace como un año, católico, y le gustaba hablar conmigo de la Biblia. Los católicos a veces como no leen la Biblia, quieren que hábleles de Dios, hermanos, para que sepan. Pero hablado, y yo le decía, bueno, ¿y por qué sos salvo? Me decía él. Y yo quería saber lo que él pensaba y le contesté con otra pregunta. ¿Por qué sos salvo vos? Porque voy a los hospitales, buenas obras. Es bíblico, hermano, no podemos decir que eso no es bíblico. A ayudar al necesitado, a darle comida a los que tienen necesidad, darle abrigo a aquel que no lo tiene. Por eso soy salvo. Ok, eso no nos da salvación. Y la Biblia nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, mi respuesta, con la ayuda de Dios, ¿verdad? No es que, pero yo hago obras y trato la manera de hacer obras porque soy cristiano. Por la fe. La fe que nosotros tenemos nos da salvación, pero caeríamos en un error. Y Pablo se lo dice a Timoteo, habrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, y por no querer hacer buenas obras, por no querer ser la sal del mundo, van a decir, no hermano, no, por fe es pues. Y eso viene a ser una doctrina a medias, una mentira a medias. Entonces, hay muchos más ejemplos acerca de las doctrinas, pero Pablo le dice eso, predica, porque vendrán tiempos cuando las personas no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Otra versión dice, según sus propios caprichos. La versión Dios habla hoy dice eso, según sus propios caprichos. Van a buscar personas que les digan lo que quieren oír, y nuestra carne, nuestra humanidad está queriendo oír eso. ¿Por qué cree que muchas personas que solamente hablan cosas buenas, cosas que el oído quiere escuchar, por qué cree que tienen multitudes escuchándolos? Por eso, porque se les dice solo lo que quieren escuchar. En cierta ocasión se levanta un profeta diciéndole al pueblo de Israel lo que querían escuchar y les dice, se acabó el cautiverio, ya ustedes van a regresar a sus casas, tranquilos, se acabó. Y se levanta el profeta de Dios y dice, alto, todavía no es tiempo, edifiquen, hagan sus casas donde Dios los tiene, pero yo sé que pensamientos de bien Dios tiene para ustedes. Pero cuando las personas se les dice lo que quieren oír, le llaman profecía. Hay personas de que andan buscando que les está bien, no me quiero meter en temas sensibles, pero hermanos, a veces andamos buscando lo que queremos oír, y si no se nos dice lo que queremos oír, eso no es de Dios. Pues yo quiero decirle de que es importante que nosotros recibamos la palabra, sea como sea. Entonces, eso, algunos, le dice él, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Personas que buscan beneficiarse, normalmente es económicamente. Normalmente las personas buscan económicamente beneficiarse. Y hoy en día, a falta de cristianos que quieran sufrir la sana doctrina, se han levantado falsos maestros que están llenándonos el oído, y tenemos que tener cuidado como iglesia. Concupiscencia es un anhelo exagerado de satisfacer los deseos carnales, nada que ver con lo espiritual. Y habrán maestros que conforme a sus deseos, por satisfacer su carne, se van a levantar a predicar falsa doctrina. Pero nosotros somos una iglesia que ama la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? La sana doctrina. Eso es lo que la iglesia ama. Eso es lo que la iglesia espera. En esta mañana, versículo 4 dice eso: y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Una fábula es un relato que busca dejar una enseñanza según el concepto y puede tener objetivos morales. Pero la palabra de Dios no es una fábula. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz y no nos deja una leccioncita moral. No, nos cambia la vida, nos da vida, nos cambia nuestro caminar, nos endereza, nos muestra la senda.
senda de vida, ¿verdad? Como la iglesia. Versículos 5, 6 y 7 dice: pero tú, Timoteo, no importa lo que los demás hagan, pero tú sé sobrio en todo. Una persona sobria sabe pensar. Una persona sobria no se deja llevar por los impulsos. Y nosotros como iglesia tenemos que no dejarnos llevar por los impulsos de nuestra carne, humanidad. Y le dice Pablo a Timoteo: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. De hecho, el capítulo 1 de Timoteo se refiere a guardar la fe. El segundo capítulo, usted lo puede leer en su casa, se refiere a sufrir por la causa del evangelio. Y le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, como lo decía al principio, estaba a punto de morir y era necesario que Timoteo entendiera esto, de que la caminata espiritual no es una caminata solamente de alegría. Es una caminata en la cual podemos atravesar situaciones no muy gratas, hermanos. Y un prisionero en Roma está diciendo esto: yo prisionero, no por las personas, Pablo dice: yo prisionero de Jesucristo, esclavo no de los romanos, prisionero no de ellos, sino que de Jesucristo. Nosotros somos prisioneros de Jesucristo. Nos hemos puesto una camisa de fuerza por decisión propia y nos gozamos en esta libertad, porque esta sí es libertad. Estamos con una camisa de fuerza, pero somos libres. El mundo está llamando libertad a prisión, cadenas del enemigo. El mundo, teniendo comezón de oír lo que ellos quieren oír, están llamando libertad a lo que realmente son cadenas. Las nuevas ideologías son cadenas. Y como no pueden escapar, le llaman libertad y nos llaman prisioneros a nosotros. Sí, somos prisioneros, pero no de este mundo. Somos prisioneros de Jesucristo. Somos esclavos, pero no de las cadenas del enemigo. Somos esclavos de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos. Y para Él vivimos. Y en Él nos gloriamos. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Son las últimas palabras. Pablo siente la muerte en él. Siente la muerte, pero él sabe que para él el morir es ganancia. Y no va a desanimar a Timoteo. No le va a decir: mira, fíjate que el ministerio es sufrido y hasta te pueden matar, piénsalo. No, le dice: sigue mi ejemplo. Mírame a mí, que soy prisionero de Jesucristo. Y predica sin importar las aflicciones, porque yo, le dice, estoy ya por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Quiero que nos enfoquemos en este versículo 7. Dice Pablo, no con orgullo, sino con gozo, con gratitud, con agradecimiento delante de Dios que le ayudó. Número 1, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La buena batalla es una batalla que cada cristiano pelea día a día. Yo sé que usted, hermano, pelea esta batalla. Y a veces, como dice aquel himno, ¿verdad? Cansado del camino, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. A veces, aunque haya dolor, estamos peleando esta batalla. Y Pablo la peleó. Pablo tenía la solvencia delante de muchos testigos de decir de que había peleado, no cualquier batalla, la buena batalla. Porque lo malo lo hace cualquiera. Lo bueno, ahí se ve el carácter del cristiano. Ahí se ve el carácter de las personas. Lo malo lo hace cualquiera. Los jóvenes tomarse una cerveza, se la toman. Pero serle íntegro a Dios, allí está el verdadero reto. No, si hacer lo malo, fallarle a Dios, lo hace cualquiera. No digo que no va a fallar, por eso tiene abogado a Cristo, a Jesucristo el justo. Pero el reto, la batalla está en pelear en contra de todo ataque del enemigo y levantarnos y decirle: no, Satanás, yo soy esclavo, pero no del pecado, sino de Cristo. Y Pablo dijo: he peleado la buena batalla en contra de huestes espirituales, en contra de potestades, en contra de las personas. Todos sabemos lo que sufrió Pablo. No era solamente una guerra espiritual, hermanos.
era física, era golpeado. Los judíos, las personas de donde él pertenecía lo golpeaban. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. En cierta ocasión él regresa a Jerusalén y ahí lo comienzan a golpear porque lo habían visto predicando. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esta carrera no es una carrera de velocidad, y lo hemos escuchado, ¿verdad? Es una carrera de perseverancia. Esta carrera no se trata de quién llega primero, sino que se trata de que todos lleguemos. Y si vemos un soldado caído, pues nos lo echamos en el hombro, hermanos. Y aunque nos detenga y caminemos más despacio, pero vamos a llegar como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Usted no tiene que amar la venida de Dios solo. Usted tiene que amar que su hermano que está a la par suya se salve también. Esa es la carrera. Una carrera en la que vamos juntos, hermanos. En esta carrera no vamos solos. Somos un pueblo. Nos amamos mutuamente. ¿Ama usted a su hermano? Yo creo que sí. Nos amamos con fervor y nos sobrellevamos las cargas. Y Pablo dice: yo he acabado la carrera. No he caminado esta carrera, no he llegado a esta carrera solo. No, él gastó su vida por los hermanos. Le importaba. Hermano, pero Pablo fue un gran ministro de Dios que tuvo un encuentro y vio a Jesús. Usted tuvo un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Y ahora usted tiene esperanza en su corazón. Y eso es lo que Pablo hizo. En aquel tiempo las condiciones eran idóneas para que Pablo hiciera esa obra, pero hoy en día las condiciones también son idóneas para que usted predique la sana doctrina. Entonces, yo creo que leamos Hebreos capítulo 12. Estamos hablando de la carrera. Terminamos, hermanos, solo estos puntitos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, se lo leo por cuestión de tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, anteriormente estuvo hablando de un montón de personas que por la fe fueron aserrados, fueron a prisiones, fueron vituperados y estuvieron dispuestos a hacerlo por la fe. Y dice: puestos los ojos en Jesús. Esta carrera es una carrera en la que vamos a poner nuestros ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, escuche, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, escuche, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, sigue diciendo el versículo 2, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, escuche lo que fue la cruz para Dios, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, justo el lugar que le pertenece. Y por la fe, por correr esta carrera, nosotros un día vamos a estar con nuestro amado, justo el lugar que no merecemos, pero por el sacrificio de Dios nos ha justificado. Entonces, eso dice el versículo 1 y 2, corriendo esta carrera, una carrera con paciencia, con perseverancia, quitándonos todo peso y quitando el pecado. En esos tiempos ya existían las carreras. Y las personas se quitaban todo peso porque hay que ser bofito para correr y saber correr. El pecado muchas veces nos deja tirados a media carrera. Y para terminar esta carrera tenemos que despojarnos de todo peso que usted cargue en su corazón y del pecado. El pecado, hermanos, es algo que nos separa de Dios. El pecado es algo que nos hiere emocionalmente, físicamente, porque la paga de él es la muerte, no solamente espiritual, sino que trae consecuencias físicas. Y todo cristiano debe aborrecer el pecado. Entonces, eso, Hechos 20, 24, allá atrásito, hermanos. Hechos 20, 24, la carrera de la fe. Hechos 20, 24 dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso. Escuche, está concentrado Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el
ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si ha visto usted las personas que están a punto de iniciar una carrera, están con algo inclinados, con el pie puesto acá, esperando el disparo, y no están pensando en nada más, sino solamente en ese disparo para iniciar a correr. Nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Dios, esperando el sonar de la final trompeta. Así debe de estar la iglesia, con esta carrera, perseverando, con paciencia, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. La fe, el fin de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas, y la vamos a obtener cuando suene la final trompeta, que puede ser hoy, pudo haber sido ayer, puede ser mañana, pero algo es seguro, que nuestro Redentor vendrá por su iglesia. Y tiene que encontrar una iglesia que esté peleando la buena batalla, que esté corriendo esta carrera y que esté guardando su fe. Terminamos con esta palabra, la fe. La fe es el mayor regalo que tenemos, un don de Dios, no por obra, sino que por la fe. Un don de Dios, un regalo. Y Pablo preservó su fe. Pablo no permitió que el enemigo le robara la fe. Hermanos, no permitamos que las aflicciones, los problemas nos roben nuestra fe. El enemigo es experto en robar pocos de fe, pocos de fe, pocos de fe. Pocas de ganas tengo de ir a la iglesia, pocas de ganas tengo de orar. El enemigo hace eso. Versículo 8, terminamos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Qué hermoso leer esto, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día grande, el día del Señor. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dice: si vos perseverás, si tú perseveras, no solamente a mí, también a ti y a todos aquellos que creen. ¿Cuántos en esta mañana aman la venida de Dios? ¿Cuántos en esta mañana están esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador? Déselo fuerte, porque gloria a Dios por los siglos de los siglos, porque Él nos dará la corona de justicia, porque amamos su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos. Señor y buen Dios, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus promesas. Dios, gracias por tu gran amor. Gracias por tu exhortación. Gracias por tus ánimos. Gracias por tu gracia. Gracias por la sana doctrina. Gracias, Dios.